Listo, muchachos, entonces continuamos, ¿sí? Como veníamos hablando, entonces vamos a tener unas formulitas que es bueno que las vayamos anotando para que estemos pendientes. Listo. Entonces me confirman si ven bien la pantalla, por favor. Sí, ¿Quién me señor. confirma? Listo, bueno. Sí, señor. Entonces, Listo. partiendo, estas formulitas ya decides de dónde salen o comenzar a hacer cuentas de dónde salen, es algo ya más matemático puro, ¿sí? Entonces solo las vamos a comentar, las vamos a anotar y las vamos a usar. ¿Listo? Entonces, en general, sin hablar de interés simple, podemos calcular la podemos deducir facilita, una formulita general para el monto. ¿Cómo calculamos el monto? Recordemos que es el monto. Entonces vamos a poner aquí fórmulas generales. Vamos a tener dos. Una, que es para el monto. ¿Cómo calculamos para el monto? ¿Cómo calculamos ese valor final que debemos pagar? Recuerden que tenemos un capital o valor inicial que nos prestan y un interés. Recuerden que cuando hablo de interés estoy hablando de dinero, cuando hablo de tasa de interés ya estoy hablando de porcentajes. Entonces, de un interés y un capital. Si a mí me prestan, como en el ejemplo anterior del señor, que le presta un capital de 20 millones y debe pagar de interés 400.000, cuando sumo el capital más el interés, esa va a ser mi formulita para calcular el monto. O sea que una primera formulita que yo tengo en general va a ser para calcular el monto, ¿sí? Entonces el monto va a ser capital más interés. Esa está facilita. Si usted suma el capital más el interés, ese es el valor final que debe pagar de la deuda. Y otra formulita muy importante, acá la tenemos, que también es general, la del interés. Yo puedo encontrar el interés multiplicando capital por tasa de interés por tiempo, ¿sí? Puedo encontrar el interés multiplicando capital por tasa de interés por tiempo. Escribámosla acá también para que quede, para que se vea. ¿Cómo puedo calcular el interés? Vamos a ponerle aquí. El interés lo puedo calcular multiplicando. O sea que el interés es igual a capital por tasa de interés. Recuerden que la tasa de interés I minúscula por el tiempo. Entonces esas son las primeras dos formulitas generales que vamos a tener. Es muy bueno que cojan una hojita especialmente para escribir las fórmulas. Ahora, vamos a hablar de unas fórmulas o unas ecuaciones, porque fórmulas no se llaman en realidad, sino que todos como nos familiarizamos con esa palabra. Entonces ahora vamos a tener unas ecuaciones, escribámosles un nombre más correcto de ecuaciones para el interés simple. ¿Listo? Entonces, cuando combinamos estas dos, de aquí nos va a salir nuestra primera ecuación para el interés simple. Nuestra primera ecuación para el interés simple va a ser para nosotros calcular el monto, como la observamos aquí, la ecuación del monto. Entonces, ¿cómo podemos calcular el monto? Entonces vamos a escribir la formulita acá. El monto. Si observan bien el tablero, ¿se ve todo bien? Sí, señor. Sí, señor. Vamos a escribirle aquí abajo. El monto. Sabemos que el monto lo representamos con la letra M.
El monto lo vamos a calcular multiplicando el capital por 1 más y veces el tiempo. ¿Qué significa esto? A ver, primero, que el monto lo podemos calcular, y es así, vamos a verificar si nos quedó bien la formulita. Monto es capital más por 1 más y veces el tiempo, está bien. Entonces, ¿qué significa esto? Primero veamos lo que están entre paréntesis. Entre paréntesis está el 1 más una I y una T. Cuando hay dos letras pegaditas, significa que se están multiplicando. Entonces, ¿cómo calculamos el monto? Lo podemos calcular si tenemos el capital, la tasa de interés y el tiempo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Si multiplicamos el interés por el tiempo, a eso le sumamos 1 y todo este resultado que está entre paréntesis, cuando ya tenemos ese resultado, lo multiplicamos por el capital. Ya en un Profe, ejemplito nos va a quedar más claro. Sí, dígame. ¿y por qué B le sumamos 1? Esas formulitas salen de aquí de estas dos. Cuando hacemos operaciones matemáticas entre estas dos, o sea, si usted reemplaza en esta fórmula el interés por esto que vale el interés y usted factoriza, saca esa C de ahí, le va a quedar esto, listo. Es una formulita ya fijada que nos va a ayudar a encontrar el monto cuando estamos hablando de interés simple, ¿sí? Ah, listo. Bueno, también podemos encontrar que sale de esa misma formulita lo que es el capital. ¿Cómo hacemos? Para encontrar el capital, o a veces lo llamamos valor principal o valor inicial, lo que podemos hacer, recuerda un poquito de matemáticas, que todo este paréntesis se puede pasar a dividir acá a la M. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? El capital lo puedo hallar haciendo la división entre. Para los que no recuerdan, esta rayita que voy a hacer se llama división. El monto, M mayúscula, lo divido entre lo que tenía entre paréntesis. 1 más I por T. De nuevo les digo, y T significa que la tasa de interés la multiplico por el tiempo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que para calcular el capital, cuando estoy hablando de interés simple, el valor que tengo del monto lo divido entre este valor que tengo acá abajo. Listo. Ya en los ejemplos vamos a ver cómo es. Entonces ahí tenemos 4 formulitas. Una para calcular el monto general, porque esta la podemos deducir. Es la plata que a mí me prestan más los intereses que yo debo pagar. Otra que ya no es tan fácil de deducir, pero ya está estandarizada. El interés yo lo puedo encontrar multiplicando capital por tasa de interés por tiempo. Y ya ecuaciones sí para calcular el interés simple. Entonces, para calcular el interés simple, en el interés simple puedo calcular el monto de esta manera y el capital de esta otra manera. Entonces, tengamos en cuenta ahí esas ecuaciones, ¿listo? Entonces, continuamos. Vamos a continuar acá. Acá teníamos la formulita del monto y la fórmula del capital. Ahora sí, dejemos ya la parte teórica, la parte que nos da sueño, la parte aburrida. Esto se los dejo para que lo lean aquí un poquito. Esto repite bastante lo que yo he dicho. Entonces vamos a los primeros ejemplos. Entonces ahora vamos a hablar del monto. ¿Sí? Espero tengan anotado por ahí las formulitas. Algunos lo que pueden hacer es como tomarle una fotico también a esto, porque ya vamos a borrar
para iniciar con el primer ejemplo. Entonces, comenzamos. El primer ejemplo tiene como subtítulo monto, porque es un ejemplo donde hay que calcular el monto. Dice, un comerciante adquiere un lote de mercancía, o sea, se le va a dar un lote de mercancía por un valor de 3.500.000 pesos. Acuerda liquidar este pago pagando inmediatamente 1.500.000 y un pago final 4 meses después, ¿sí? Entonces, le dan un lote de mercancía que vale 3.500.000. Él da 1.500.000 y lo que queda debiendo lo va a pagar 4 meses después, ¿sí? Acepta a pagar, o sea que acuerdan a pagar 10% de interés anual. Entonces hay que tener en cuenta que cada que me dan el porcentaje, aunque dice aquí 10% de interés, recuerdan que cuando estamos hablando de este porcentaje estamos hablando de tasa de interés. 10% de interés, o sea que hablamos de la tasa de interés y me dicen cada cuánto, cada periodo se paga la tasa de interés, o sea que es 10% anual. Hay que tener esto claro. Anual, 10% anual. Acá dice simple. ¿Por qué dice simple? Porque estamos hablando de interés simple. Entonces, 10% de interés anual, simple. Tasa de interés. Entonces, la pregunta que nos hace, ¿cuánto deberá pagar dentro de 4 meses? Nos repiten 2 veces esos 4 meses. Entonces, el tiempo que tenemos acá para pagar es 4 meses. Cuando nos preguntan, ¿cuánto deberá pagar? Entonces, ahí les hago yo la pregunta. ¿Por qué cosa nos están preguntando en este ejemplo? ¿Qué nos están preguntando? ¿Qué debemos calcular? El interés nada más, porque la tasa de interés está hablando de 4 meses y la tasa de interés por año es del 10%. El interés hay que calcular, dice, ¿cuánto deberá pagar dentro de 4 meses? En total, Debemos, todo lo que debe pagar dentro de 4 meses. El monto. Es el monto. Eso, muy bien. Entonces lo que le están preguntando que debe pagar es el monto. Este ejemplo se llama ejemplo 2.2.1. Entonces, recomendaciones. Lo primero que debo mirar que es lo que me están preguntando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar a organizar datos. Voy a poner monto igual y un signo de interrogación. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Todos están viendo el tablero bien? Sí, señor. Bueno, listo. Cuando dejemos de hablar, por favor, vamos a silenciar los micrófonos. Y cuando vayamos a hablar, de nuevo otra vez lo activamos y lo silenciamos. Monto. ¿Qué datos me dan? ¿Qué datos me dan? ¿Quién me puede decir qué datos me dan en el ejemplo? Leámoslo aquí. Le dan el porcentaje, Bueno, ¿cómo se llama ese porcentaje? interés, No se llama interés. tasa de interés. tasa de Muy bien, interés. entonces vamos a escribir eso. Tasa de interés. Recuerden que esa la escribimos con una I Con la I minúscula. minúscula. Muy bien. Entonces la tasa de interés nos dicen 10% anual simple. Esto nos ayuda mucho a escribirlo. Cuando lo escribimos completo, nos ayuda mucho a identificar. Primero, ¿qué identificamos? Que es simple, o sea que estamos en ¿Qué interés es? simple. Luego, que es anual,
y que está en porcentaje. Entonces así lo vamos a escribir en el interés simple. Con su porcentaje al principio, luego cada cuánto, aquí van a ver meses, años, semestres, bimestres, y acá nos ayuda a identificar que podemos usar las formulitas de interés simple, ¿sí? Listo. Entonces, así como vamos, aunque hasta ahora no hemos visto otro tipo de interés, pero cuando ya lo veamos, entonces es importante poner aquí simple. ¿Qué más nos dice el ejercicio? El tiempo. El tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 4 meses. Entonces el tiempo es igual a 4 meses. Listo, entonces ahí tenemos el tiempo, 4 meses. Los que están participando, que tienen el documento, todos lo tienen. Intenten no ver la solución. Hay que intentar hacer eso, no ver la solución. Tiempo, 4 meses, porque ahí yo lo solucioné allá. ¿Qué más nos dan en el ejercicio? Ya tenemos el tiempo, 4 meses. Acepta pagar. El capital. El capital, muy bien. Entonces, ¿cuánto es el capital en este ejercicio? 3.500.000. Capital es 3.500.000. Entonces, Pero no se le resta el 1.500.000 que va a pagar de inmediato. ¿por qué se resta ese 1.500.000? Digan usted. Porque lo va a pagar de una vez, no. Eso muy bien. Entonces, recordemos esto. Cuando vamos a hacer una operación de estas, donde me van a cobrar unos intereses, donde me van a dar un plazo para que yo pague y todo eso, esa operación lo hacemos sobre dinero que yo debo, ¿sí? Sobre el dinero que yo no debo, eso no voy a hacer ninguna operación. Entonces, O sea que restarle el 1.500.000 se calcula de los 2 millones. Exacto, entonces él no debe los 3.500.000. ¿Él cuánto debe? Solo debería 2 millones. Él debe muy bien, porque a esos 3.500.000 le resto menos lo que ya le pagué. Lo que ya le pagué, o la que ya le pagó el señor, pues que aparece en el ejemplo, no entra en esa deuda. O sea que el capital termina siendo ¿cuánto? 2 millones. 2 millones cuando hago esa resta. El capital sobre el cual voy a quedar con esa deuda es de 2 millones. ¿Sí? Entonces ahí tengo todos los datos del ejercicio. Tengo que debo calcular el monto, que el interés es de 10% anual simple, que el tiempo es de 4 meses y que el capital es de 2 millones. Muy pendiente, 2 millones. Que comentamos ahorita en la primera sesión que tuvimos de clase, que tanto el interés o la tasa de interés, mejor, no es interés, es tasa de interés, que la tasa de interés como el tiempo deben estar en las mismas unidades de tiempo. Pero vemos que la tasa de interés está anual, es decir, en años, la unidad de tiempo que tiene es años y el tiempo está en meses. ¿Qué podemos hacer entonces? Les recomiendo que lo primero que hagamos sería pasar el tiempo a años, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner las mismas unidades de tiempo. O sea, pasar el tiempo, vamos a escribirlo aquí, lo primero que vamos a hacer es pasar el tiempo de meses ¿a qué lo vamos a pasar? A años. Para que ya, si tenemos el tiempo en años, ya tendríamos tanto la tasa de interés como el tiempo en las mismas unidades de tiempo. ¿Cómo hago eso de pasar el tiempo a años? Entonces yo escribo, comienzo aquí y escribo el tiempo. Cuidado, que esto es para el tiempo. Lo que vamos a hacer es cómo convertir el tiempo de unas unidades a otras. Cuando convertamos la tasa de interés, esa es más fácil y no es de esta misma manera.
No, de la misma manera. Entonces, ¿qué tengo? 4 meses. Entonces, ¿cómo hago para pasar esos 4 meses a años? Entonces, lo que yo debo hacer es multiplicarlo. ¿Por qué lo voy a multiplicar? Por el 10% no. Por 12, que es el año Inten- que trae. Ah, por 10. Por 12 meses. Entonces, lo voy a multiplicar por un 1. Recuerden que cuando multiplico las cosas por un 1, no se me afecta lo que estoy multiplicando. O sea, que va a seguir significando los mismos 4 meses. Me disculpan un momentico, yo lo silencio y el que va a hablar de nuevo puede activar el micrófono. Listo. Entonces, ¿qué hago yo? Esto significa que aquí voy a poner una cosa dividiéndose entre otra. Este número que está acá está en meses. Entonces yo voy a poner meses acá abajo para que se me cancelen los meses de arriba con los meses de abajo. Entonces, ¿a qué lo debo convertir yo? A años. Entonces, como yo debo convertirlo a años, debo poner años acá arriba. Entonces, ¿qué hago? Pongo arriba un año. Un año. Y abajo debo poner lo mismo que es un año, pero en meses. ¿Cuántos años? ¿Cuántos meses es un año? 12 meses. 12 meses. 12 meses. ¿Por qué les dije que esto es un 1? ¿Por qué? Porque lo que yo tengo aquí es una división. Cuando lo de arriba es lo mismo que lo de abajo, entonces yo digo que eso es un número 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando yo convierto aquí, ya puedo cancelar lo que está acá con lo que está acá. Los meses de arriba con los meses de abajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Multiplico este 4 por 1 y lo divido entre 12. Recuerden el orden. Lo multiplico 4 por 1 y lo divido entre 12. ¿Sí? Entonces, les recomendé que tuviéramos una calculadora ahí en la mano. ¿Quién me colabora con eso? 0,33 me da. 4 por 1 da 4, muy bien. Y cuando divido eso entre 12, da 0,33. Entonces vamos a intentar usar, o no vamos a intentar, vamos a usar 3 decimales. 0,333. Aquí les recuerdo, para los que tienen calculadora científica, las calculadoras científicas ponen un punto. Nosotros vamos a poner una coma. Y la calculadora científica, cuando habla de unidades de 1000, por ejemplo aquí y acá, ella pone comas, comas para el millón y comas para el 1000. Esa es mejor no poner nada, es mejor dejar como un espaciecito cuando nosotros escribimos así 3 millones para no confundir después los puntos con las comas. ¿Listo? Y la calculadora aquí pones un punto. Lo que vamos a poner nosotros es una coma de decimales. Entonces, pero 0,33, ¿qué? Si estábamos convirtiendo a qué? A años. Vea que el año no se canceló. O sea que son 0,3333 años. Entonces ya acá, y voy a cambiarle el colorcito para que sepamos que ya convertimos esos 4 meses. 4 meses es igual a tener 0,333 años. Listo. ¿Está claro hasta ahí? ¿Qué hicimos? Sí, señor. Expresar Sí, señor. la tasa de Sí, interés señor. y el tiempo en años. Entonces tengo 10% anual y ¿cuántos meses? 0,333 años. ¿Cuánto tiempo? 0,33 años. Esto es lo mismo que 4 meses, pero expresado en años. ¿Sí? Ahora sí, puedo proceder al ejercicio. Entonces, recuerden primero que la tasa de interés y el tiempo queden en las mismas unidades. Ahora sí, procedo al ejercicio. ¿Qué tengo que calcular? El monto. Entonces, me debo de acordar cómo es la formulita del monto. Acá la tengo. Vean la formulita del monto. Es Capital más interés. bueno, pero esta es cuando tengo el capital más y el interés. Entonces voy acá. ¿Tengo el capital? Sí.
Y tengo el interés. No lo tengo. Tengo tasa de interés y tiempo. Entonces, esa no me sirve. Estamos en interés simple. Acá en interés simple también tengo otra del monto. Esta. Para calcular esta, ¿qué necesito? Capital. El número 1 yo lo conozco, entonces ese ya lo tengo. Necesito interés y tiempo. ¿Será que tengo capital, interés y tiempo? Entonces voy y miro. Capital, sí, 2 millones. Interés, 10% anual. Y tiempo, también lo tengo. Muy bien. Entonces esta es la formulita que necesito. Monto es igual a capital. Vamos a escribirla aquí. Esta es la formulita que voy a utilizar. Monto es igual al capital por 1 más I por T. Listo. ¿Qué pasa? Ahora, otro detalle. Entonces, por eso les he dicho, los detalles son el tiempo y la tasa de interés. Este 10% no está expresado como estos números. Estos otros sí están expresados como numeritos. Este está expresado en una expresión porcentual. 10%. ¿Cómo expreso yo el 10% como un numerito? Pasar. Entonces, este es otro paso que hay que hacer. Vamos a anotarlo acá. Pasar, digamos, el porcentaje o pasar el interés, perdón, de porcentaje. ¿A qué lo vamos a pasar? Digamos que No sé. sí, digamos así, a número, pero esto no está muy bien dicho. A un número para que lo podamos meter en la formulita. Entonces, muy bien, así como usted estaba diciendo, ¿qué debo de hacer? Lo debo dividir entre 100. 300. Sí, muy bien. Entonces tengo el interés es igual. Entonces aquí hago lo mismo que ahorita. Una rayita para hacer una división. No exactamente lo mismo. Para pasar esto de porcentaje, tengo 10%. ¿Sí? Y lo necesito expresar en su forma decimal, por decirlo así. Lo divido entre el 100%. 0.1. Vean que ya se cancela aquí. Como cancelamos ahorita meses, igual a como cancelamos meses con meses, cancelamos porcentaje con porcentaje y ya me va a quedar un numerito. Entonces en la calculadora, cuando divido 0.1. entre 100, exacto, eso es igual a 0,1 y ya no me queda el porcentaje. O entonces otra cosita que hice, escribí esto como un numerito, o sea que esto es igual al 0,1 y sigue siendo anual simple, listo, porque no lo convertí de años a meses ni nada de eso. Entonces, muy importante que hagamos eso. Entonces, este numerito sí lo puedo meter en esta fórmula. El porcentaje no, nunca vamos a meter el porcentaje a la fórmula. Entonces comenzamos a solucionar. Entonces, ¿qué es lo primero? Escribimos aquí esto igual. ¿Cuánto era el capital? 2 millones, ¿verdad? 2 millones. Entonces, Sí, señor. está la C, escribo el 2 millones. Ya no escribo el signo de peso porque eso en la formulita no quedaría bien visto. Abro el paréntesis, luego pongo el 1, después dice ponga el más, luego dice, y ahí después del más multiplique el interés por el tiempo. Entonces, para multiplicar el interés por el tiempo, vamos a poner, ¿cuánto es el interés? 0,1 por, no sé si ese por qué es muy bonito ahí, por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 0,
ahí estamos trabajando con coma, perdón. 0,1 por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 0,333. 333. Muy bien. Y cierro el paréntesis. Entonces, para que esto quede más bonito, esta multiplicación, vamos a encerrarla en otro paréntesis. Porque cuando en una operación tengo sumas y multiplicaciones, lo primero que resuelvo son las multiplicaciones. O sea que de este paréntesis principal, aquí tengo una suma y una multiplicación. Lo primero que voy a resolver es esta multiplicación. Listo, o sea, lo primero que se resuelve es multiplicar este i por este t. Continuamos con la operación. Como lo que voy a resolver es esa multiplicación, entonces ese 2 millones lo sigo escribiendo ahí. Abro este paréntesis, el 1 todavía no lo voy a sumar, más, y entonces multiplico 0.1 por 0,33 por 0.333 y eso me da 0,0333. En este caso voy a poner 4 números decimales, o sea, 4 numeritos después de la coma, ya que no es tan largo poner 4. Listo, entonces vamos ahí. ¿Qué hicimos en el primer paso? Multiplicamos i por t, que fue lo que expresamos acá, lo multiplico y eso me da este resultado. Entonces ya no es necesario poner este paréntesis de acá adentro. Ahora, el paréntesis mismo me está diciendo, vea, sume lo que está dentro del paréntesis. Es muy importante que estén concentrados acá para poder llevar un buen orden y que la operación quede bien. Entonces, cuando sumo el 1 más ese 0,3333 me da 1,0333. Y ya por último, cuando tengo un numerito y entre paréntesis otro numerito, eso significa que esos dos números también se están multiplicando. Entonces, pendiente, para la multiplicación usamos la X o también usamos el paréntesis. Si entre el número y el paréntesis no hay ningún signo, no hay una suma, una resta o una división, significa que se están multiplicando. O sea que esta C está multiplicando a todo lo que está acá adentro. Eso quiere decir que este 2 millones está multiplicando a todo lo que está acá adentro. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, dígame. En esas soluciones no se usa el punto como multiplicación. A veces también, muy bien esa pregunta, a veces también aparece un punto. O sea que aquí podían en vez de la X poner un punto aquí en toda la mitad entre estos dos números. Acá también un punto. Pero lo mejor para las multiplicaciones son los paréntesis, porque eso nos separan las cosas mejores. Vean que acá entre el 1 y esta otra cosa también hay paréntesis, pero hay un más, o sea que aquí no hay multiplicación, sino suma. A veces también puede haber un punto aquí y significa que se está multiplicando. ¿Listo? Entonces continuamos. Ahora multiplicamos el 2 millones por el 1.33S. Y eso me da, ¿sí? 2.066.600. Muy bien, 2.066.600. Entonces, ese es el valor del monto que estábamos buscando. Ese es el valor del monto que estábamos buscando. Entonces, les recuerdo, la tasa de interés no puede estar expresada en porcentaje para meterlo entre la fórmula, entonces la dividimos entre 100. Profe, una pregunta. ¿La tasa de interés se puede cambiar también a meses, Sí, así como señora. lo hicimos? Muy buena pregunta. También se puede cambiar la tasa de interés a meses y esto debe dar el mismo resultado, pero cuidado, aquí tener un poquito de cuidado. La tasa de interés no se cambia así como se pasó el tiempo de meses a años. Esa solamente se divide entre el número de meses. Supongamos que está en año. ¿Un año cuántos meses tiene? 12.
Entonces la divide entre 12 y entonces sería, vamos a hacer aquí la operación, 10 dividido 12 sería 0.8% mensual. Si usted mira cada mes 0.8, 0.8, 0.83 pues, 0.83, en el año le da 10. ¿Listo? Me explico, es que ya se nos está acabando el tiempo, eso lo podemos ver ahorita enseguida en la otra videollamada. Vamos a iniciar de una vez la otra videollamada, ¿listo? Listo, dale. Ok.